Voy a pedir, hermanos, que me acompañen en la lectura de hoy, que se encuentra en el libro de Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y en ese orden debemos siempre pensar en capítulo 18 de Hechos, por favor. Vamos a leer versos 1 al 8. Hechos, capítulo 18, verso 1 al 8. Leo de la Nueva Versión Las Américas. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Pablo fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas de campaña. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo comenzó a dedicarse por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: su sangre sea sobre sus cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Oremos una vez más. Padre, hemos leído tu palabra, sabemos que es viva y eficaz, y anhelamos que en efecto haga un cambio en nuestro ser. Señor, al iniciar esta serie, rogamos que tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros, que podamos decir al terminar este tiempo de estudio de la carta de Segunda de Corintios, que hemos sido transformados de manera que no imaginábamos posible. Obra en nosotros, obra a través de nosotros, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y usted leyó conmigo Hechos y yo oré Segunda de Corintios. ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta? Pues hoy tenemos el privilegio, hermanos, de iniciar una nueva serie que nos va a llevar hasta el mes de marzo del 2026, con una sola pausa de un mes en el tiempo de Adviento en diciembre. Así que tenemos 8 meses en el libro de Segunda de Corintios. Y qué privilegio es para nosotros tener la Biblia en nuestro idioma, ¿verdad? Poder abrirla, poder leerla, ser guiados por el Espíritu Santo para entenderla. Son millones los que hoy no tienen ese privilegio. ¿Sabía usted eso? Son muchísimos los idiomas del mundo que no tienen la traducción en su idioma de la palabra de Dios. Así que nunca tomemos a la ligera el privilegio que es nuestro de tener la Biblia en nuestro idioma. Al leer Segunda de Corintios, y les pido por favor hagan eso. Los hombres, les confieso, tenemos una doble bendición. Y es que iniciamos la primera carta a los Corintios. Así que estamos los viernes, primera carta de Corintios, los domingos, segunda carta de Corintios. Y tenemos la tarea como hombres de leer la primera carta, y les pido a ustedes, iglesia amada, que lean la segunda carta a los Corintios en estos días, por favor. Empápense del mensaje de esta carta del apóstol Pablo. Lo leí varias veces esta semana que pasó y me llamó la atención cuántos versículos se encuentran en esta carta que son muy conocidos, muchos de ellos. Aún hemos memorizado algunos de ellos, tenemos quizá un cuadro en su casa con esos versículos, y será fascinante ver cómo usted va a entender ese versículo quizá de manera diferente en el contexto de la carta. Uno, para ratificar que en efecto usted ha entendido ese texto, o dos, de pronto para cambiar en su mente lo que usted creía que significaba ese versículo, pero que en el contexto de la carta a los Corintios tiene otro significado. Va a ser fascinante aprender de este libro precioso. Es el apóstol Pablo, el autor, sin duda alguna, de esta carta. La fecha, más o menos entre 55 y 57 después de Cristo. Ahora, muchos no saben que estas dos cartas no son las únicas que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. De hecho, se estima que son 4 las cartas
que él escribió, 2 están desaparecidas. Algún día en gloria vamos a pedir, Señor, danos esas 2 cartas, queremos leerlas. Y de hecho la segunda carta a los Corintios es la 4ª carta a ellos. Y la primera carta es la segunda a esta iglesia en la cual ministró el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, porque es contexto de esta segunda carta, Pablo usa palabras fuertes, firmes. Se encuentra en la necesidad apremiante de corregir, de enseñar a una gran parte de la iglesia. Y gracias a Dios, gran parte de esa iglesia respondió de manera correcta a ese llamado de atención. Pero al parecer, lamentablemente, como puede pasar, hubo varios, quizá muchos, que cuestionaron la autoridad de Pablo, si realmente era él un apóstol de la fe. Qué ironía, ¿verdad? Aquí está el que funda la iglesia, él es el pionero de la obra en Corinto, y estos están cuestionando si él es o no es el apóstol de la fe que dice ser. Algunas razones por las cuales cuestionaban su autoridad es porque sufría. Y hoy lamentablemente son muchas las iglesias que consideran que usted sufrir es muestra de que usted no es hijo de Dios. De alguna manera se ha colado en la mente, como se coló en Corinto, que servir a Dios es tener carro, casa y beca, y que todo debe estar bien en su vida, y si hay problemas, algo está mal en su vida. Y Pablo tiene que esforzarse para dar credenciales que muestren que aunque él sufre, y en gran manera, por ellos mismos en esa iglesia y otras iglesias, él es llamado por Dios. Esta carta, amados, será un estímulo profundo a usted y a mí a seguir en la carrera. No importa el sufrimiento, no importa la persecución, Pablo sigue adelante. Es el doctor Griffith en su libro Cartas o Pautas para Nuevos Creyentes, que escribe lo siguiente: si se siente desmayar, sin aliento en su vida, lea acerca de Elías. Si no hay más canto en su corazón, escuche al rey David en los Salmos. Si usted se siente con enfriamiento espiritual, deje que el discípulo amado Juan ponga sus brazos alrededor suyo con sus escritos. Si está confundido, confundida en cuanto al futuro, vaya usted a Apocalipsis y usted va a poder vislumbrar, por lo menos un poquito, el cielo. Y yo añado hoy algo. Si usted le está costando demasiado perseverar en su vida cristiana, no pierda un solo domingo de esta serie de 2 de Corintios, porque vamos a aprender en estas páginas del apóstol Pablo que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Yo no hablé con los predicadores que van a estar en esta serie, pero yo escogí un texto lema, por lo menos para hoy va a ser texto lema, ¿les parece? Y el texto lema que escogí para esta carta, y son muchos los textos, se encuentra en 2 de Corintios, al final de la carta. Y es que vemos la división que hace el apóstol Pablo aquí. Capítulo 1 al 7 es capítulos de conciliación. En la primera carta ha habido un regaño fuerte. Él dice, mire, hagamos la paz. Eso que dije fue por usted, por su bien, por amor. Conciliémonos, hermanos. La segunda parte de la carta es del 8 al 9, la necesidad de la generosidad olvidada de parte de la iglesia de Corinto. Y finalmente la parte final, 10 al 13, es este reto final. Este es parte de ese reto. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, póngase a pensar esto. Póngase a pensar en su manera de vivir. Vean, casa de mi Señor, vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba. Y si la pasan, es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad, es porque, oiga bien, Él no está en ustedes. ¿Qué palabra más fuerte esta? La NTV lo dice así: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Dios permita que ese examen que todos hagamos estas próximas semanas con la ayuda del Espíritu Santo sea un examen que reprobemos. No, que aprobemos. Que digamos ciertamente yo soy de Cristo. Yo pertenezco a Él. No solo por el tiempo aquí, como dice el himno, mas por la eternidad.
Fue del alma mater de mis padres, la Universidad de Wheaton, que un maestro, doctor Raymond Edman, decía a sus alumnos esta frase, escuche: siempre es demasiado pronto para darse por vencidos. Siempre es demasiado pronto para darse por vencidos. Yo estimo que en un grupo así de numeroso hoy, habría más de uno que está aquí ya a punto de decir: mire, voy a darle un chance más a Dios. Como si esto fuera un trueque, ¿verdad? Como si esto fuera un negocio. Mire, Señor, voy a darte un domingo más. De pronto julio. Pero si al final de julio no pasa esto, lo voy a pensar 2 veces. Si así piensa usted, por favor no vuelva. Porque cada vez que viene, se hace más responsable. Somos más responsables. Y si venimos y no tenemos el deseo de cambiar, hermanos, estamos en peligro serio. La Biblia dice: les va a ir peor a los de Capernaum que a los de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es peor que Sodoma y Gomorra? Yo no entiendo esa frase. Les va a ir peor. Y entre más oímos y menos escuchamos de verdad para cambiar, más responsables somos. Así que mejor no venga. Qué raro, ¿no?, que un pastor diga eso. Pero es que estamos en peligro. Domingo a domingo a domingo comiendo un manjar de esto y seguimos como estamos. Es exactamente lo que pasaba en Corinto. Pablo abre su corazón, derrama su corazón, llora. Y ellos siguen, algunos de ellos, como si eso no les compete. No sé en qué pensaba el doctor Charles Spurgeon cuando dijo esto, pero dijo él: con perseverancia el caracol llegó al arca. Me gusta. Perseverancia. La traducción nuestra sería esta: paciencia, piojo, que la noche es larga. ¿Quién dijo que esto era un paseo? Esto es un proceso arduo, ¿verdad que sí? Esto es complicado. Quien le dijo a usted que venir a Cristo era todo maravilloso y colorín colorado y el cuento se ha acabado, le mintió. Pero cosa gloriosa como esta no hay. Ser llamados sus hijos, no existe cosa alguna en la tierra que se compare con el privilegio de ser llamados sus hijos. Amén, hermanos. Cambiemos lo que hay que cambiar. De la crisis a Cristo se llama el mensaje de hoy. La ciudad de Corinto tenía unos 200,000 habitantes y no fue una ciudad fácil para ir el apóstol Pablo. Un lugar difícil. Él venía de Atenas, capítulo 17, es un texto maravilloso. Él está ahí ante los atenienses, cambia su mensaje, es la misma información, pero él hace algo que es propio para esa gente filosófica de Atenas. Sale de ahí y se va solo de Atenas a Corinto y empieza un ministerio arduo y en extremo difícil. ¿Por qué? Bueno, quizá y de seguro Corinto no era diferente a muchas ciudades del día de hoy, incluyendo la nuestra. De hecho, al pensar en Corinto, quizá pensamos en Las Vegas, pensamos en Ámsterdam, pensamos en ciudades que llaman la ciudad del pecado. Pero vivimos en Cúcuta y se vale el mensaje de Corinto a nosotros. Pero mire cómo describe el apóstol Pablo. Yo no sé si el apóstol Pablo estaba mirando por su ventana, pero escribe a los romanos en capítulo 1 desde Corinto. Y yo me imagino el apóstol Pablo escribiendo la carta a los romanos y mira por la ventana y ve lo que hay. Y vemos la descripción del hombre que hace el apóstol Pablo, sin duda alguna, mirando la evidencia de los corintios. Romanos 1, 18 al 32, describe lo que él piensa del hombre sin Dios. Pero miremos el verso 24, lo que él dice del hombre. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, y hombres con hombres recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Ahí esa descripción terrible
del apóstol Pablo en cuanto a la condición del hombre, una vez más, la escribe el apóstol Pablo desde Roma, pero pensando en los corintios. Esta es la iglesia que escogió el apóstol Pablo, dirigido obviamente por Dios, ir. Qué difícil, qué lugar tan complicado. La posición geográfica de Corinto la hace muy similar a la nuestra. En este caso es un puerto donde hay agua. Aquí tenemos un puerto del río, no es mucha agua que digamos, pero sí es puerto Cúcuta, lo hablamos el día viernes. Muchas características de la ciudad de Corinto son semejantes a las nuestras hoy. Una ciudad de comercio, de turismo, también de dinero, vicios, filosofías extrañas acompañadas de muchas religiones paganas. Encontraron un lugar muy fructífero en Corinto. Estaba a 80 kilómetros al oeste de Atenas. Era la capital administrativa de la provincia de Acaya, ciudad cosmopolita e importantísimo centro comercial. Tenía una ubicación estratégica, pues un istmo separaba el mar Egeo del mar Adriático y Corinto estaba ubicado ahí, justo en ese punto, donde pasaba el comercio de oeste a este. Hoy no tenemos embarcaciones que pasan por Cúcuta, pero mire, hace años, y aquí lo he dicho, si yo decía en el exterior, yo vengo de Cúcuta, decían, ¿qué? Cúcuta. Hoy he viajado y donde quiera que digo Cúcuta, Cúcuta. Somos famosos. Quizá no por cosas buenas, ¿no? Sino por situaciones extremadamente difíciles. No hay un punto más estratégico, creería yo, me atrevo a decirlo, en Sudamérica que Cúcuta. ¿Sí o no? ¿Lo creen? Así que el mensaje nos conviene, hermanos. Tiene mucho que enseñarnos el apóstol Pablo a través de estas páginas. Cuando Dios abre las puertas, como lo ha hecho con nosotros como iglesia, el enemigo también hace todo lo posible por cerrarlas. Hay momentos que también usted y yo contribuimos ahí y cerramos las puertas, nos desanimamos, queremos tirar la toalla. Y es durante el ministerio del apóstol Pablo en Corinto que Dios le da un ánimo increíble. Ánimo que él requería para poder continuar. Y estas mismas palabras del Señor a Pablo, de Pablo a los Corintios, son palabras para usted y para mí hoy, casa de mi Señor aquí. En medio de las luchas, en medio de las batallas, firmes, fuertes, marchen todos, vamos a vencer. Cantemos juntos el 528, sus himnarios. Y yo no sé cuándo fue la última vez que usted pudo ser firme sentado. ¿Alguien ha estado firme sentado? Por favor, pónganse en pie, hermanos, los que puedan ponerse en pie, porque es imposible cantar este himno 528 sentados. Siervos de Jesús, cantemos con convicción este precioso himno 528. Guardas del deber somos y libres de maldad, ricos en bondad, fieles en la lid seremos y firmes, fuertes, alcen la bandera, grande nombre, emblema del Señor, prontos, bravos, pasen la cocina, marchen todo, vamos a vencer. Cada día van a ver.
firmes, fuertes, alcen la bandera, grande, noble emblema del Señor. Prontos, bravos, pasen la consigna, marchen, todos vamos a vencer. Amén. Por favor, siéntense, hermanos. Gracias a Dios por 2 de Corintios y también gracias a Dios por Hechos. Y ahora les voy a contar por qué Hechos. Hechos es el puente natural necesario de parte del Señor a nosotros como iglesia, entre los evangelios y las cartas pastorales. Sin Hechos estaríamos en serios aprietos, tratando de entender cómo es que empezó la iglesia de Tesalónica, de Éfeso, de Galacia, de Corinto. Así que por eso hoy vamos y leímos el Hecho 18, que es la parte en el libro de Hechos que narra el ministerio del apóstol Pablo entre los corintios. Capítulo 1 al 12 de Hechos es el ministerio del apóstol Pedro y el apóstol Juan, de manera muy particular. No eran los únicos, pero ahí narra el ministerio de esos dos hombres guiados por el Señor. Capítulo 13 al 28 de Hechos es el ministerio del apóstol Pablo, sus viajes misioneros, sus múltiples luchas y victorias. Y entre esos, el capítulo 18, esos versículos, es el tiempo del apóstol Pablo entre los de Corinto. Como dije hace un momento, él viene de estar entre los atenienses. ¡Qué tremendo reto! Personas que quieren razonar el evangelio, quieren filosofar la verdad. Y sabemos que la filosofía tiene grandes problemas. Al final, el filósofo trata de solucionar problemas que no tienen solución y trata de ofrecer soluciones que no sirven para nada. Pero ahora se encuentra en un mundo diferente a los atenienses, aquí en Corinto, un mundo perverso, también como lo fue Atenas. Y por eso vamos a considerar el capítulo 18, porque ahí se encuentra la historia de Corinto. Y Pablo sale solo de Atenas, llega a Corinto, pero ese tiempo solo dura muy poco, porque él encuentra compañeros fieles, compañeros consagrados. Y yo sugiero, hermanos, con todo respeto, que creo que si usted y yo pretendemos seguir siendo algunos llaneros solitarios, no vamos a crecer como debiéramos. Pablo tampoco lo hizo, y Dios sabía eso y provee rápidamente a él por lo menos 2 consiervos inicialmente. Vemos la historia de cómo el apóstol Pablo, llegando ahí, se encuentra con 2 personas muy especiales. Dice aquí el texto en 1 Corintios 2, 1 al 5. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz, de la crisis a Cristo. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. ¿Qué? ¿Pablo? No puede ser. El gran apóstol Pablo temblaba. Me siento en buena compañía esta mañana. Qué bueno temblar, ¿verdad? Y depender del Señor. Dice él, no fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. De la crisis a Cristo. ¿Y cuántas crisis se ven representadas en Corinto? Ya lo dije, gran cantidad de filósofos, predicadores falsos que se aprovechaban de la gente ignorante y supersticiosa. ¿Hoy hay de esos o no? Me temo que sí. Otro problema en Corinto era la falta de unidad en la iglesia. ¿Pasa eso hoy en la iglesia? Me temo que sí. La inmoralidad se hizo presente de maneras atroces y terribles en la iglesia de Corinto. ¿Pasa eso hoy en la iglesia de Cristo? Me temo que sí. Pero también hubo aquellos que se aprovecharon del evangelio, aquellos que comerciaron con la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos en Cristo delante de Dios.
Y una forma como Pablo escoge separarse de estos que comerciaban con el Evangelio era hacer su propio trabajo como hacedor de tiendas de campaña. Y trabajaba en eso, había aprendido eso. Al leer esto me vino a la mente cuántas veces he sido invitado a predicar en diferentes lugares. Y lamento decir, hermanos, que la primera pregunta, casi la primera pregunta, después de decir, oye, ¿usted puede tal fecha? La segunda pregunta natural casi siempre es, y hermano, ¿cuánto cobra usted? Yo tengo que decir, será un día atroz, donde esa persona que tiene el privilegio de predicar la palabra de Dios, llegue, no sé, espero al cielo, y tenga que explicar por qué le puso tarifa a un mensaje. No que no se pueda dar una ofrenda, pero una tarifa, hermanos. ¿Cómo es posible que le pongamos precio a la obra del Señor? Pablo encuentra ahí en Corinto una pareja preciosa, encuentra a Aquila y Priscila. Y son especiales, ¿por qué? Porque ellos también se dedican a este trabajo de hacer tiendas de campaña. Y así que Pablo se reúne con ellos todos los días, vive con ellos, trabajan juntos, y el día sábado él se va siempre a la sinagoga y predica con fuerza, con valor, dado por el Señor. A fin de cuentas, para eso fue a Corinto él. Aprendí algo la semana pasada, y es que los jóvenes judíos, todos ellos tenían por obligación aprender una profesión. Todos. Hasta el día de hoy no dudo que en Israel sigue siendo esa una premisa en las familias judías. Con razón llegan a cualquier parte del mundo y prosperan, ¿verdad? Increíble esa cultura. Aprendimos la semana pasada de los ninis, ¿se acuerdan? Creo que no hay ninis en Israel. Y por cierto, si usted escuchó el mensaje, si todavía hay un nini en su casa, de 0 a 75, ya 76 está bien, de pronto. Y si no sabe de qué hablo, vea el mensaje de la semana pasada. Ni estudio, ni trabajo. Entonces les ruego un favor, familias de casa y mi Señor, al nini dígale, ni come tampoco. Porque por lo menos barra la casa y trapee, por lo menos lave los platos, holgazán. Nini, no permitido por el Señor. Pablo aprende esto como un buen judío y aprende a trabajar haciendo tiendas de campaña, y ahí se reúne con Aquila y Priscila, y ahí empieza la iglesia. Dice 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Los saludan muy afectuosamente en el Señor. Esta iglesia tiene historias que contar, y yo espero que los que van a predicar cuenten la historia de los Aquilas y Priscilas de esta iglesia. ¿Cómo empezó esta iglesia? En casas. Y qué bendición, gracias a Dios por personas con manos, corazones y casas dispuestas para la obra del Señor. Pablo trabajó con ellos, Pablo ministró con ellos, y más adelante llega otro dúo fantástico. Ya ellos habían sido de bendición para él. Qué bueno no ser llaneros solitarios. Y llegan dos muy amados por el apóstol Pablo. Él los había dejado en Macedonia, y encontramos que es Silas y su amado hijo Timoteo, hijo en la fe, por supuesto. Dice en 2 Corintios 11:9: cuando estaba con ustedes y tuve necesidad, a nadie fui carga, porque cuando los hermanos llegaron de Macedonia, ¿quiénes? Timoteo y Silas, con ellos, y tuve necesidad, ustedes mandaron a los hermanos, ¿de qué manera? Supliendo plenamente mi necesidad. En todo me guardé, y me guardaré de serles carga. Y esta ofrenda que traen los hermanos Silas y Timoteo permite que ahora Pablo deje a un lado esa fábrica de tiendas y se dedique a tiempo completo a ministrar y a predicar la palabra del Señor. Tremendo gozo para Pablo ver cómo las iglesias que él había fundado en Tesalónica y otros lugares han mandado esta ofrenda de amor para permitir el evangelio que prospere ahí en la ciudad de Corinto. Todos estamos seguros, convencidos, creo aquí esta mañana, que Pablo fue un tremendo cristiano, un gran misionero, un increíble evangelista. Pero pregunto, ¿cuánto de eso que hizo Pablo pudo hacerlo solo? No creo.
Creo que es el contingente de gente atrás de él, orando por él, animándolo. Gente, de pronto soldados sin nombre. Y ellos van a recibir la gloria. En la gloria el premio por eso. Oiga, mejor no ser notado aquí en la tierra. Una vez le preguntaron a Billy Graham, el famoso evangelista, oiga, usted va a estar en primera fila en el cielo, ¿verdad? Y dice, de ninguna manera. He tenido demasiado palabras de ánimo, reconocimiento en mi vida. ¿Quién va a estar en primera fila? Las ancianitas que oraron por mí todos los días y por mi ministerio. Siervas, siervos del Señor sin nombre, allá recibirán la recompensa. Amada iglesia, casa de mi Señor, escuche esto, no hay una sola persona aquí que no sea importante. No existen personas pequeñas en la obra del Señor. Es Ray Stedman en su poema que escribe, no hay lugares pequeños. Considere esto, por favor. Padre, ¿dónde he de trabajar hoy? Mi amor fluía con intensidad y libertad. Él me mostró un lugar pequeño y me dijo, por favor, cuida aquel lugar de mí o por mí. Yo respondí con rapidez, no, ese lugar no, pues nadie me vería. No importa lo bien que yo haga mi trabajo. No, ese lugar es muy pequeño para mí. La palabra que él habló al responderme no fue tosca. Él me habló con ternura y me dijo, Nazaret es un lugar pequeño e insignificante. También lo fue Galilea. No hay gente pequeña, no hay gente que no importe. Todos tenemos un papel que cumplir para la gloria del Señor. Y hablando en términos humanos, repito, la iglesia de Corinto jamás hubiese existido de no ser por el sacrificio y la participación de muchas personas en la vida del apóstol Pablo. Primera instrucción para el estudio de este libro por 8 meses. Por favor, busque compañeras, compañeros consagrados. Ay del solo cuando cayere, quien no habrá segundo que lo levante. Quizá usted puede mirar a su alrededor hoy, a su izquierda, a su derecha, y quizás el Señor ponga en su corazón, voy a orar por esa persona esta semana que empieza hoy. ¿Qué pasaría si oramos unos por otros y decimos, Señor, por favor, bendice a fulano, bendice a sutano, y esa persona ora por usted? ¿Qué pasaría en casa de mi Señor en los próximos meses? Gracias a Dios por Aquila, por Priscila, por Silas, por Timoteo. Pero también miremos versos 6 al 8 una vez más de Hechos capítulo 18, porque con compañeros fieles también viene la oposición garantizada. Dice el verso 6, pero cuando los judíos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, también muchos de los corintios. Cada vez que el Señor bendice un ministerio, siempre garantizado habrá oposición. Así que no dudo que el enemigo de nuestras almas no está nada contento con lo que empezamos a hacer hoy aquí como iglesia. Estudiando una carta que podría mostrar cosas de nosotros, que podrían cambiarnos a nosotros y también como iglesia. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:8. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¡Qué increíble! Una vez más, el apóstol Pablo sintió esto. No estamos solos. Satanás se enoja en gran manera cuando invadimos su territorio, cuando damos libertad a los cautivos del pecado. Y al igual que en Tesalónica pasó, al igual que en Berea, muchos miembros de la iglesia rechazaron la palabra, ignoraron el mensaje de la crisis a Cristo. Y dice el apóstol Pablo también en 2 de Corintios 1:5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Me encanta cómo lo dice el famoso predicador Spurgeon. Satanás nunca patea un caballo que está muerto.
Él lo va a dejar a usted quieto, si usted simplemente está ahí inerte. Oiga, si no hay lucha en su vida, si no hay oposición, no se alegre, preocúpese. No es porque nos guste la oposición, es porque aquel que decide hacer las cosas bien, es garantizada la oposición. Entonces no disfruto la oposición, agradezco al Señor que me hace digno de sufrir por causa del Evangelio. Y aquí hay dos frases que son extrañas, que no hemos usado nunca en nuestro hablar diario, que menciona aquí el apóstol Pablo en 18:6. Escribe el doctor Lucas, pero que mencionó el apóstol Pablo. Sacudirse los vestidos, ¿qué es eso? Sacudirse las ropas, ¿qué es eso? Vemos varias veces en la Biblia donde aparece una frase similar. En Nehemías, por ejemplo, 5:13 dice: además sacudí mi vestido, y dice: así sacuda Dios de su casa y su casa de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Sí, sacudan su vestido. Hechos 13, el inicio del ministerio del apóstol Pablo con Bernabé. Dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Mateo 10:14 dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El pueblo judío llegó a este punto donde Pablo dice: debo sacudir mis vestidos. Nunca dejó de ministrar al pueblo judío, pero ahora hubo un cambio radical en su vida ministerial. ¿Y qué dice Hechos 13, 46, 48? En el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, los judíos, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así no los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Ese día celebró la iglesia gentil. Este día celebramos como pueblo también gentil, aquí en casa de mi Señor. No que ellos han rechazado, sino que por haber rechazado, usted y yo tenemos la palabra del Señor. Dice el verso 48: oyendo esto los gentiles se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuanto estaban ordenados a vida eterna. Pensaba esta semana que pasó en este mensaje y trataba de imaginar si entrara por estas puertas el apóstol Pablo y nos conociera y pasara unas semanas entre nosotros, quizá algunos meses, como pasó con los corintios. Si hubiese entre nosotros alguien que por casualidad le diría a él en su cara: oiga fulano, oiga sutano, con todo amor y respeto, me sacudo los vestidos con usted. No sé qué más decirle, no sé cómo más predicarle, no sé qué otro libro regalarle, no sé qué hacer. Usted escucha y escucha y escucha, y mire, más necio que una mula en bajada. Esas son palabras mías, no diría el apóstol Pablo. O de pronto sí, si fuera cucuteño lo diría: oiga mijo, oiga mija, ¿qué le pasa? ¿Sabe qué? Me sacudo los vestidos. Dice Hechos 28:28: sepan, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Y mire qué hermoso esto: ellos ¿qué? Sí oirán. ¿Ha oído usted el Evangelio? ¿Lo ha creído de verdad? ¿Le ha cambiado? Primera frase extraña es: me limpio los vestidos. Y esta otra también es una frase muy difícil: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, sobre tu propia cabeza. Tener sangre sobre nuestra cabeza es ser responsable de la muerte de otra persona. Aquí no hay homicidas, ¿verdad? Espero que no. Avísenme para ser amigos. Pero aquí no habla de muerte, de homicidio, de matar a alguien. Habla aquí de la parte espiritual. Y yo le pido al Señor que no permita que en estos próximos meses yo conozca a alguien o me encuentre con alguien y que pase esa persona sin por lo menos una oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio.
Yo no quiero ser responsable de la sangre de nadie. Que conociéndome a mí, tenga que averiguar por su propia cuenta, ¿y por qué es así como es? Que salga de mis labios, es Cristo, no soy yo, es Él. ¿Cuántas personas conoce usted? Hace décadas quizá, y nunca he escuchado de parte suya el mensaje del Evangelio. Eso está mal, hermanos. Dice Josué 2:19, si alguno de ellos sale a la calle, morirá, y nosotros no tendremos la culpa de su muerte. Pero si alguien sufre algún daño dentro de la casa, nosotros seremos los culpables. La Reina Valera dice, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Miren, no somos responsables de la conversión de nadie. Eso es obra del Espíritu Santo. Soy responsable de sembrar la semilla. El que cree, eso es obra del Señor, es una obra mía. Pero por lo menos que escuchen de mi boca, es Cristo, Cristo, Cristo la respuesta. Y hablando a los ancianos de Éfeso, el apóstol Pablo ya saliendo a ser juzgado, palabras finales a esa iglesia que él amó, la iglesia de Éfeso, donde más tiempo él estuvo. Estuvo ahí con ellos 3 años, con los corintios estuvo 18 meses. Pero dice a los de Éfeso estas palabras, mire, ¿qué tal decir esta mañana usted y yo esto? Señor, ayúdame que en los próximos 8 meses en 2 de Corintios yo pueda decir esto. Por tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Nadie ha pasado por mi vida sin el chance de escuchar el mensaje de esperanza. Pablo tenía sus manos limpias. Había sido fiel en declarar el mensaje del Evangelio. Y ahora los judíos tenían su propio problema. Tenían que responder por su propio pecado. Dice 2 Corintios 11, 2, 3. Porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero, y qué feo ser pero, ¿verdad? Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Sacudirse los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, la de otros y también la suya. ¿Ha respondido usted al Señor? ¿Qué más necesita usted para entender su necesidad apremiante de la sangre de Cristo que le limpie de todo pecado? Al final de este tiempo, aquí en Hechos 18, vemos cómo el Señor trae otro muy especial a la vida de Pablo, y es Tito. Ahí aparece el nombre diferente, Gayo, Tito, Justo, todos son nombres que le pertenecen a Tito. Este hombre que se convierte en un hombre de mucha importancia en el ministerio pastoral del apóstol Pablo. Dios quiera que traiga a Titos, que traiga a Silas, a Timoteos, a Aquilas, a Priscilas, y que nos permita servir a personas como Crispo. La primera cosa que voy a hacer cuando vea a mi hija, decirle, mamita, cuando nazca su hijo, por favor póngale Crispo. Crispo Macaulay Anderson. Mentira, no. Con ese nombre voy a la notaría, cámbiame esa cosa, por favor. Crispo, qué nombre, ¿no? Pero bueno, Crispo es amado y este hombre es encargado de la sinagoga. Imagínense lo que pasa cuando el encargado de la sinagoga de los judíos se convierte al evangelio, y lo que pasa en Corinto. ¿Por qué? Por un hombre que tiene claro su mensaje, su propósito. Dios quiera que nos traiga Crispos, personas que no imaginamos posible que vinieran a los pies de Cristo y ahora son compañeros nuestros en la obra. Caminar por fe, iglesia amada, significa obedecer la voluntad de Dios a pesar de los sufrimientos, sentimientos, circunstancias, consecuencias. Nunca ha sido fácil servir a Dios. Nunca ha sido eso. Pero sabemos hoy que de la crisis vamos a Cristo.